Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos a una nueva edición de La Última Palabra por las pantallas de Canal 30 Televisión, día miércoles, día de análisis político. En esta noche, siendo ya las 22:10, vamos a entrar de lleno a presentar a quien nos acompaña durante esta noche. Es mujer, también es una autoridad actualmente del gobierno, es militante de Revolución Democrática, tiene 31 años, licenciada de Educación y profesora de Historia. Es la nueva Seremi de Gobierno acá en la región del Maule. Daniela Oberreuter nos acompaña esta noche. ¿Cómo le va, Seremi? Hola, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Seremi, bueno, vamos a hacer un repaso por parte de lo que ha sido su trayectoria política, sus empleos, también parte de lo que ha sido su formación académica, hasta llegar ya en el segundo bloque a conversar un poco más de lo que ha sido el cargo de Seremi de Gobierno. Perfecto. Mencionamos que es profesora de Historia. Sí, soy profesora de Historia, de Geografía. Bueno, dicen que la historia finalmente se estudia para conocer nuestros tiempos. ¿Qué la motivó a usted a estudiar Historia? La pregunta profunda no me la hacían hace tiempo. Yo la verdad entré a estudiar Ciencia Política. Ya. El primer año que estudié Ciencia Política y tenía la gente estudiando Historia en la facultad, o sea, en las salas de al lado, en el fondo, Ya. Compartíamos facultad. Y siempre estaba tentada con la historia, me gustó en el colegio mucho la historia, leía mucho de historia también por mi familia, en mi casa. Y me motivaba, era lo que me motivaba. En Ciencia Política se estudia además mucha historia al principio de los primeros años. Son como carreras hermanas casi. Sí, en general las ciencias sociales todas como que se entrecruzan harto y tuve que leer mucho como de historia política, sobre todo como Grecia, Roma, y dije, no, yo quiero estudiar esto y nada más, no quiero meterme en lo otro, y ahí decidí cambiarme de carrera, me fui a estudiar a Valdivia y nada, o sea, la historia para mí es fundamental para interpretar la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Entonces es algo que me motivaba desde el inicio, la investigación histórica, y además entendiendo que la historia que uno estudia desde una carrera que es de investigación de ciencias sociales, digamos, no es lo mismo que la historia que se te narra. Entonces uno llega como a un nivel, digamos, de comprensión de que la historia se define según quien la cuenta, para decirlo como en simple, en el fondo. Entonces las metodologías y las formas de estudiarla influyen en cómo entendemos también la sociedad y las cosas que pasan en nuestro entorno. Bueno, ligada a lo que es un poco ya el área humanista. La Sí. mayoría de los invitados que hemos tenido, que son autoridades de Seremi, por ejemplo, Sí. van más un poco ligados a lo que es área humanista, salvo la invitada de la semana pasada, que fue la Seremi de la mujer, que viene de la ingeniería comercial, pero con el tiempo se fue un poco apegando Sí. un poco al que es la disciplina ya de la ciencia o blanda, ¿no? Como le Claro. dicen. En su época de estudiante usted también estuvo vinculada a lo que es el centro de alumnos Sí. de su universidad. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? No, fue muy enriquecedora. Yo fui vicepresidenta del centro de estudiantes de mi carrera, que es una carrera, si bien en la pedagogía siempre hay muchas mujeres, en pedagogía en historia hay muchos hombres. Yo diría que es donde están concentrados todos los hombres de la pedagogía, están en historia. Entonces tú estás en la sala con 2 mujeres, 3 mujeres, 5 mujeres, y yo estaba, no sé, creo que estaba en primer año cuando fui al centro de estudiantes, y quedé vicepresidenta del centro de estudiantes de historia. En el primer año de estudio. Sí. No se suele dar esa situación, por lo general, ¿eh? No, de hecho como que creo que no me lo querían permitir, pero al final hicieron el cambio y fue como ya. Bueno, ahí dando la pelea desde chica, pero después me dio el espacio para poder estar en la Federación de Estudiantes de una universidad, que además era una universidad privada, que no tenía federación. Exacto, eso mismo le iba a consultar. ¿Cómo es el tema de ser dirigente estudiantil en universidades privadas? No sé, vemos que quizás los movimientos, a pesar
que son fuertes, por ejemplo, Universidad de Chile, la Universidad de Concepción también, que a pesar que es privada, también tiene, pero es muy poco, por ejemplo, lo que se ve de federaciones de estudiantes, por ejemplo, Universidad del Desarrollo. Sí. En el caso suyo, ¿cómo fue? Fue difícil, fue súper difícil porque cuando yo estaba en el centro de alumnos fue el 2011 y cuando fui federación fue el 2013, que seguían todas las movilizaciones muy activas, claro. Entonces se veía con recelo de las universidades privadas. Y había un poco de persecución política también a los estudiantes que estábamos organizados, entonces no fue fácil. Pero de todas maneras valía la pena. O sea, yo, por ejemplo, el 2011 me acuerdo que salíamos a marchar porque iban a reducir las horas de historia en los colegios en ese tiempo. Y nosotros no lo podíamos creer. Entonces salíamos los estudiantes de pedagogía en historia a marchar para que... Pasó lo mismo después con las horas de filosofía, no sé si también, sí, con las horas de filosofía. Y que claro, y que son cosas tan importantes para formar el pensamiento crítico en los niños y las niñas. Y bueno, ya el 2013 también. O sea, yo derechamente tuve problemas con las autoridades de mi universidad varias veces y mis compañeras y compañeros de federación también. Te frenan las actividades. O sea, yo me acuerdo de haber estado, ya las anécdotas de hace harto tiempo, espero que sean cosas que ya no pasan, pero de haber estado, no sé, en la sala en una asamblea, en una reunión y que iban y nos sacaban fotos, la gente de la universidad. Uno se perseguía. O sea, sí, o sea, nos perseguían, no era una idea de uno, o sea, o que no te dejaban inscribir ramos, o que te botaban la tesis, son cosas... que no son, y uno siendo chico como que se desgana un poco y ahí yo creo que se creara después del 2011 un tema de movimiento político por fuera de las universidades fue súper importante para sostenernos a quienes quedamos también ahí un poco como atrapados en nuestras universidades, siendo como vistos como la oveja negra de la universidad un poco. Porque te sostenías por fuera en el fondo, con los compañeros y compañeras que eran de otras universidades, de otros espacios, así que fue una etapa bien intensa, pero de mucho aprendizaje y mucho crecimiento y yo creo que uno no se arrepiente mirando para atrás, sobre todo con la gratuidad y todos los avances que hubo en educación gracias a esas movilizaciones. Además de estar inmersa en lo que era el movimiento estudiantil, en la Federación de Estudiantes, ¿participó de algún otro movimiento a lo largo de su vida? Yo entré al tiro Revolución Democrática, no pasé por nada entre medio. Revolución Democrática la fundó, bueno, Giorgio Jackson hizo el llamado después del 2011, fue a finales del 2012, más o menos, que se juntó un grupo de personas y decidieron, de distintas regiones además, y decidieron transformar esto en algo que trascendiera de lo estudiantil y que trascendiera de las demandas solamente como de gremios de estudiantes o educacionales, si se quiere, porque empezaron a salir más cosas. El 2011 en la calle salía el tema de las pensiones, salía el tema de la vida poco digna que teníamos. Entonces yo creo que de hecho fue como parte de las movilizaciones que nos hicieron darnos cuenta de que el estallido social se venía inminentemente con la acumulación de insatisfacciones que había. Y el movimiento No Más FP también, por nombrar No Más FP, otro. y en paralelo estuvo Hidroaicén, hubo muchas cosas y muchos... Movimientos medioambientalistas y también los movimientos de las mujeres. Como que se activó la sociedad de alguna manera. Entonces, sí, todo confluía. Y se fue una revolución democrática y yo no lo pensé. O sea, yo era una persona politizada que me interesaba y dije, ya, o sea, esto es lo mío. Nunca me había interesado estar en partidos antes. No me llamaba la atención. Como que no me gustaba y ahí dije, ya, allá voy. Y ingresé a Revolución Democrática el 2013 en Valdivia. Vamos a conversar de las ciudades también, que conversábamos fuera de cámara, sí, que ha visitado o ha estado viviendo en distintos lugares. Sí. Avancemos al año 2017. Trabajó en Temuco para una consultora, Aurora, donde entregó, digamos, asesoría educativa para 2 escuelas en Temuco. En específico, ¿qué labores desempeñó? Ahí fue como una pega de profe, en el fondo, yeah, pero era a través de una consultora que son las ATE, que se llaman, que trabajan con escuelas. En eso trabajaba con escuelas rurales. Fue una experiencia súper bonita. Me tocaba ir a localidades bien pequeñas, como Melipeuco, así, localidades perdidas en la montaña, con niños que en verdad eran... Pocos alumnos por sala, me imagino también, ¿no? Pocos alumnos y alumnas por sala, y además esta ATE trabajaba específicamente con niños y niñas que tenían, por ejemplo, problemas de lectoescritura. Entonces era una tarea súper bonita, porque uno podía ir a apoyar en el fondo los procesos pedagógicos, sobre todo estos lugares que a través de la municipalización en la educación dependen de los recursos, sobre todo de su comuna. Mientras más pequeña la comuna, más chico el bolsillo también que tienen, así que la educación es más precaria.
Así que fue una experiencia interesante y además que te permite conocer las realidades distintas que vive el país, y eso siempre se agradece desde la experiencia humana y personal. Es enriquecedor conocer distintas realidades. Bueno, también ha cursado estudios de posgrado. Sí, Magíster. Todavía está en proceso. Estoy en la tesis. Ah, ya, Sí. ya. ¿Y cómo va ese proceso? Ya, la etapa final, no me acuerdo qué Ceremi fue que también estaba con estudios de posgrado. Sí, ahora de Ceremi con tesis. Parece que fue de bienes nacionales. Sí, no recomiendo mucho la mezcla de asumir cargos Muy estando complejo. haciendo la tesis. Mira, no he hecho la entrega que tengo que hacer, así que con eso te digo todo. Pero no, fue una buena decisión, porque yo ya me estaba dedicando a la política hace harto. Había tenido cargos de espacios públicos y hice un magíster en Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado. Y más de las herramientas que uno obtiene y todo, ¿cierto? Que también se ganan en la experiencia, pero que te permite conocer, bueno, los análisis de otras personas, leer mucho, que también a mí me motiva a leer sobre todo lo que otras personas están pensando de cómo construimos el país. Y cuando uno ya estaba en política, leer estas experiencias y estas reflexiones son siempre algo que a uno le motiva, ¿cierto? A mirar con otras perspectivas, a refrescar un poco lo que uno piensa, no quedarse estancado, ¿cierto? En las mismas miradas de siempre, y también un poco como mirar a las voces expertas, porque de las políticas públicas también se estudia mucho, no solamente desde el ámbito como de los que hacen carrera política, sino que hay gente que está estudiando las políticas públicas, que se las toma muy en serio, y yo creo que hay que siempre mirar esos espacios para hacer políticas públicas eficientes y eficaces para la ciudadanía y para mejorar la calidad de vida de las personas finalmente. Eso como temático, y además de manera más personal, para mí igual fue un desafío porque había sido mamá hace poco, y dije, ¡ay, cómo me voy a meter a estudiar siendo mamá con una guagua! Y haberlo como logrado también, salir de eso también es como gratificante, fue un bonito desafío. Avancemos un poco más en el tiempo. Año 2018, trabajó como jefa de gabinete de un congresista. Sí. ¿Se puede saber de quién? Sí, de Renato Garín, que en ese momento era militante de Revolución Democrática. Perfecto. ¿Cuáles fueron las complejidades de ser, digamos, en este caso, jefa de gabinete de un diputado? El Congreso es otro mundo. No es lo que uno está acostumbrado como a ver de gobierno. Los pasillos del Congreso son una cosa muy entretenida. Y además fue un momento en el que cambió la dinámica política dentro del Congreso, porque nosotros teníamos, en ese tiempo en el que estaba Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic, habían entrado de los movimientos sociales, habían entrado al Congreso, y esta fue la elección en la que hubo un recambio y entró una bancada grande. Y por primera vez nosotros teníamos ahí a varios diputadas y diputados, y entonces se daba una dinámica completamente nueva. Dentro de nuestro partido, éramos partido, además antes no éramos partido, habían más partidos y se empezó a formar el Frente Amplio. Entonces fue un espacio que yo creo que para mí fue un privilegio estar ahí, poder mirar cómo eso se construía, cómo se construían las relaciones políticas también, que al final decantan también en lo que es el Frente Amplio, Pro Dignidad y al final, la elección de nuestro presidente, que era como muy incipiente en ese momento, pero fue entretenido, una experiencia muy valiosa. Ahora, militando usted en Revolución Democrática, también logró en el año 2016 ser una de las 2 mujeres que componían la directiva. 2015-2016. Y principios del 2017, fue un poco larga. Pero se fueron sumando, digamos, porque, bueno, si miramos actualmente cómo es la composición del gabinete a nivel central y a nivel regional también, ya venía este germen de ir incluyendo cada vez más a las mujeres por parte al menos de esta coalición política. Sí, no lo teníamos normado, pero sí lo teníamos como interiorizado, digamos, en nuestra cultura política. Ahora en Revolución Democrática todo tiene que ser paritario, en todos sus estamentos por estatuto, pero en ese momento era más bien voluntarioso, si se quiere, pero lo lográbamos igual. Éramos 3 mujeres al principio y después creo que seguimos siendo 2. Fue una directiva que cuando partió el 2015, estaba Sebastián de Pueblo de presidente del partido, Marcela Sandoval, que ahora es la directora de Prodemu, era la secretaria general. Entonces son personas que además por generación, son una generación más arriba que la mía, entonces yo pude aprender mucho de la Marce y de Sebastián en ese momento.
Y a mí me tocó un cargo que fue muy bonito, que era el cargo de acción territorial, que se llamaba el partido en ese tiempo, que fue básicamente construir partido a nivel nacional y recorrer alto las regiones. Me tocó estar en el norte, en el sur, en Aysén, en Copiapó, en Valparaíso. Entonces uno conoce mucho, bueno, el país, pero también a la militancia, a la gente que compone el partido, y eso fue bien bonito. Y además esta directiva en los años fuimos las que inscribimos el partido, inscribimos el Partido de Revolución Democrática en el CERVEL, digamos, empezamos a hacer partido ahí y formamos el Frente Amplio. Fue la directiva que también se sentó a la mesa a armar el Frente Amplio desde el inicio, así que nos pasaron muchas cosas y fue muy movido, y estoy muy agradecida también de poder vivir eso, porque al final uno se pone a disposición de un proyecto y no espera que todas estas cosas pasen tan rápido. En ese tiempo hablábamos como, oye, sí, porque algún día vamos a ser gobierno. Yo creo que ninguno pensaba que iba a ser tan luego, así que igual estamos bien contentos. Ahora, ¿cuáles son los valores que usted rescata del Partido Revolución Democrática? Revolución Democrática. Mira, a mí lo que más me gustaba del partido, y sobre todo cuando estaba en la directiva y tuvimos que crecer mucho, es la forma que tenía de hacer política diferente. Y que fue lo que me motivó también a entrar. Y que me alejaba de querer entrar a otros partidos antes con prácticas que... Los más tradicionales, ¿no? Claro, que tienen lógicas más verticales. Revolución Democrática se creó como un partido que era completamente horizontal, muy democrático además en su interna. Todo se votaba, hoy día también todavía todo se vota, todo se debatía, tú podías estar... Yo partí militando en Valdivia, y tú podías estar en Valdivia con 15, 20 militantes y tu voto era igual de válido que el que estaba votando en Providencia. En la parte... Claro, y dábamos la misma discusión, se resolvían cosas en Congreso, todo era muy transversal. Por ejemplo, si había que tomar una gran decisión política con respecto a un apoyo, a una reforma X, todo se conversaba, se debatía, se bajaba. Entonces uno además aprendía mucho, porque te socializaba las personas que sabían más que uno de repente. Yo me acuerdo cuando yo entré dije, no entiendo nada. Pero después de un año conversando con gente que ya venía como con más capital político, y claro, con esas capacidades más instaladas, uno aprende y te das cuenta de que todas las personas pueden aprender. La política no la hacen expertos, ni personas que estudiaron ciencias sociales, ciencia política. Todas las personas, desde su propia experiencia personal, pueden aportar algo a la política. Y eso yo creo que era como el sello de Revolución Democrática, creo que lo sigue siendo, y desde ahí nos permite instalar, democratizar, digamos, el Estado también y nuestro país. Se han instalado cosas, la descentralización, el feminismo también, al final la igualdad social, la dignidad de las personas son cosas que tienen que ver con tener una sociedad que funciona de una manera más horizontal y menos vertical. Ahora hay un descontento, sabemos, hacia la clase política en general. La gente dice, no me interesa la política, pero de una manera bastante simple, hasta cómo se organiza uno en el hogar está haciendo política. Sí, tal cual. Quizás de manera, sí, no a nivel macro, pero de cómo se organiza una familia, eso ya es política al fin y al cabo. Sí, eso es política, y antes era muy tabú. O sea, yo me acuerdo en el colegio cuando se separaron mis papás, era como algo que no se podía hablar. Y ahora estamos hablando de familias diversas, estamos hablando de que hay matrimonio igualitario, estamos hablando de que la vida en la casa tiene que haber, con los niños, por ejemplo, tiene que haber coparentalidad. Es muy interesante lo que está ocurriendo, yo diría, en este tiempo que nos toca, claro, ¿cierto? Que es como de llevar la vida privada a lo público al final. Es porque son problemas de todos que están escondidos, pero cuando los socializamos y nos damos cuenta que el de al lado tiene el mismo problema que yo, se transforma en un problema social. Claro. Y eso es súper interesante de analizar y de buscarle soluciones en conjunto. Avancemos un poco más. También estuvo vinculada a lo que es la convención, siendo, digamos, sí, asesora de la convencional Damaris Abarca. La Damaris Abarca. Sí. Fue complejo esos primeros 3 meses de instalación de la convención, donde había mucha incertidumbre, porque no había nada establecido. O sea, desde que se instaló y se eligió la directiva, no existía ningún tipo de protocolo. ¿Cómo fueron esos meses trabajando con la convencional? Fue caótico, pero estaba bien. Era como lo que tenía que ocurrir, encuentro yo. Yo partí con ella trabajando porque fui su jefe de campaña. Yo, bueno, creo plenamente en Damaris y estoy muy contenta que sea constituyente, campeona nacional de ajedrez además. La única campeona que tenemos ahí que es gran maestra, los hombres no lo son, ella sí, para que conste. Y yo creo que lo que ocurrió ahí se vio desordenado para afuera, pero
efectivamente era un caos que tenía que ocurrir para que se pusieran de acuerdo y que fuera todo efectivamente muy democrático. O sea, cuando uno veía de repente las quejas por fuera como, uy, qué desordenados que son, miren cómo conversan, miren cómo no se ponen de acuerdo. Bueno, y sí, hasta el día de hoy, ¿no? Con esta pero pucha, lo estamos viendo. ¿Me entiendes? Como en el Congreso o en otros lados o en otros momentos de nuestro país, ¿cuándo hemos visto eso? ¿Cuándo hemos visto cómo se pone de acuerdo la gente que toma decisiones? O cómo hablan, o cómo conversan, o qué talla le echó uno al otro. Todo eso lo vimos ocurrir, entonces no hay ninguna duda de cómo se forjó la institucionalidad que hoy día rige a la Convención Constitucional. Entonces, yo creo que no estamos acostumbrados y acostumbradas quizás a esos niveles de transparencia, pero yo creo que es muy valorable y la historia finalmente va a hablar en lo importante que es que se haya dado así, porque no da lugar a la suspicacia, puede dar lugar a muchas críticas, y todos tendremos nuestra opinión respecto a cómo se dio ese proceso, pero que no fue transparente y que no fue democrático nadie lo puede decir, porque nos enteramos de todo lo que pasó. Claro. Ahora, ¿cómo analiza los primeros 50 días de gobierno? Sabemos que usted igual asumió unas semanas después de la instalación, que fue este cambio de mando el 11, ustedes asumieron a finales de marzo, sí. 30, casi 31. 31 claro. de marzo, 1 de abril, por ahí. Y era como que entre que uno partía, no partía. ¿Cómo ha sido este periodo como seremi? Ha sido intenso. Yo creo como todo proceso de instalación cuando hay cambio de gobierno. Además, en lo personal a mí me ha tocado como bien con hartos baches porque me dio COVID entre medio, entonces estuve en pana, digamos, 2 semanas. Pero nada, poniéndole el hombro nomás al trabajo, tratando de primero ver con lo que tenemos, ¿cierto? Primero hay que revisar qué es lo que recibimos en la entrega de gobierno. Y eso hay que hacerlo además muy rápido para empezar a trabajar porque no hay tiempo que perder para empezar a atender las demandas de la ciudadanía y apoyando también a los compañeros y compañeras seremi en sus labores. Y ahora ya que estoy un poco mejor de salud, también saliendo más a terreno y a las comunas, tenemos un mandato muy específico del presidente además de descentralización efectiva, entonces eso tiene que ver no solamente con estar presente en nuestras capitales regionales o capitales provinciales, sino que salir a las comunas que componen la región en su totalidad y no solamente en los grandes centros urbanos. Perfecto. Vamos a seguir conversando un poco de su cargo a la vuelta de esta pausa. Queremos invitarle, eso sí, a que preste atención a la siguiente mención, porque, por supuesto, la Seremi viene acompañada aquí de su equipo. Nosotros, sí. Por supuesto, los tenemos bien atendidos. Y esto es gentileza de nuestro auspiciador Trou. Sándwiches, pizzas, tablas, postres y también helado San Francisco. También ofrece cervezas, tragos preparados y mucho más que puede encontrar en Trou. Ven a conocer nuestra amplia terraza y también nuestra hermosa cafetería. Nos puede buscar en Instagram en @trou.restaurant. Estamos ubicados en Arturo Prat 2526 acá en San Javier. 22:32, hacemos nuestra primera pausa aquí en La Última Palabra. Ya regresamos, seguimos conversando con la Seremi de Gobierno, Daniela Oberreuter.